En esta oportunidad estaba pensando en la salvación, estaba pensando en el arrepentimiento, estaba pensando en cómo ser salvos, qué pasa con la iglesia, con la gente de la iglesia. Sabemos que hay muchas doctrinas que enseñan de que ir a la iglesia te hace salvo, otras doctrinas enseñan de que hacer obras te hace salvo, otras doctrinas enseñan que todos vamos a ser salvos al final, porque Dios es un Dios de amor misericordioso, por lo tanto todos serán salvos e inclusive hasta el mismo Satanás será reconciliado con Dios. Eh, eh, Otras doctrinas hablan de que somos salvos por la fe, pero también tenemos que hacer ciertas cosas para completar esa salvación, como la doctrina judaizante de que somos salvos por la fe en Jesucristo, pero si no te circuncidas, el varón, y no cumples ciertas leyes, ciertos requisitos, no eres salvo. ¿Sí? Entonces, frente a todas esas disyuntivas de mensajes, de enseñanzas, es bueno a la luz de las Escrituras, ¿qué dice Dios para que uno sea salvo? ¿Y salvo de qué? Porque muchas veces predicamos, no, es que yo soy salvo, pero ¿salvo de qué? Hay gente que no entiende ese mensaje, vamos a ser salvos. Porque nosotros leemos la Biblia, leemos el Nuevo Testamento, leemos la Escritura y tratamos de repetirla a la gente cuando el mensaje original es a una mentalidad o a una cultura que entendían lo que Jesús les decía o los apóstoles les decían, exceptuando cuando iban a los gentiles. Pero los gentiles de aquel entonces, todo lo que era Medio Oriente, donde el apóstol Pablo llegó, entendían y sabían quién era Israel y el Dios de Israel. Ellos conocían los rituales que hacían en Israel y al Dios de Israel y a Moisés y muchas de las leyes. Por eso es que había muchos que prosélitos, que se hacían judíos porque veían en Israel un ejemplo de Dios, por decirlo así, que ellos querían creer en el Dios de Israel y se hacían judíos y practicaban el judaísmo en las naciones donde ellos estaban. Y ahí vemos por qué cuando vino el Espíritu Santo había gente de todos lados. Había muchos judíos que estaban en las naciones y muchos gentiles que no eran parte del pueblo de Israel, pero que sí seguían y creían en el Dios de Israel. Por lo tanto, el Evangelio al inicio se predicaba y se entendía cuando Pablo, y lo vamos a ver ahora, cuando hablan de la arrepiéntanse, sean salvos de esta perversa generación y bla, bla, bla. Y claro, pero en esta generación o en el occidente, ¿no? El continente americano, continente parte de África, porque en Europa también había muchos judíos que los gentiles de Europa entendían y conocían lo que se hacía y entendían cuando se le hablaba de salvación. Pero de este lado del continente, cuando estaban los indígenas, los aborígenes, ¿de salvación de qué? Si vamos a una evangelización a los indígenas originales, uno le habla, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Y salvo de qué? Salvo de los animales, salvo de mi enemigo, ¿no? De la tribu enemiga, salvo de qué, de una catástrofe mundial, salvo de un, no sé, de un exterminio, salvo de qué. Y eso es interesante porque a veces predicamos y la gente no nos entiende. Y dice, bueno, esto es evangélico, esto no sé qué están hablando. Yo creo en Dios, punto. Para mí eso ya es suficiente, ¿sí? Pero también es importante entender como cristianos y entender dentro de las iglesias quiénes son salvos, qué es lo que habla el Señor para ser salvos. Amén. Entonces vamos a empezar
con Hechos capítulo 16, verso 30 y 31, encontramos a Pablo cuando es liberado con Silas de la cueva allí, de la cárcel, de ese lugar oscuro, tenebroso, maloliente, y estaban ellos heridos porque fueron castigados primero y lo pusieron allí, luego ellos cantando, alabando al Señor, adorando a Dios, porque no dependía su vida, su gozo, su alegría, si estaban presos, estaban libres, si le iba bien en la vida o le iba mal en la vida. Ellos creían en el Señor, amaban al Señor, servían al Señor con gozo, con alegría, y estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. Entonces, claro, cuando vieron que todos los presos fueron libres también, a raíz de ese milagro que Dios hizo, el carcelero, el jefe que estaba allí, les pregunta, ¿no? Verso 30 y 31 de Hechos capítulo 16. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ahí vemos que ellos entendían, era un soldado romano. Ellos entendían de qué estaban hablando y qué es lo que predicaban Pablo y Silas. Si no, le preguntaría, ¿qué debo hacer para ser salvos? ¿Y salvos de qué? ¿No? Y Pablo le dice con Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y simple, ¿no? Una respuesta súper simple. Y el carcelero creyó, los llevó a su casa y dice que fueron bautizados él, su esposa, sus hijos. O sea, fue salvo él y toda su casa. Y uno le dice, pero pucha, ¿cómo tan fácil? ¿Cómo es que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Un hombre romano, un hombre rudo, que castigaba, que oprimía, que tal vez a los presos les pegaba. Ustedes saben que el que tiene el poder es el que manda, entonces aquí él tenía el poder para hacer lo que quisiera con los presos. Y estamos hablando de un imperio romano. Pero aquí él se da cuenta de algo que pasó, un milagro, un testimonio que sacudió la cárcel. Es decir, estos hombres realmente son enviados del Dios de Israel, del Dios que predican los judíos. Entonces le dice, ¿de qué voy a ser salvo? Claro, ellos entendían de que iba a haber un juicio. Los romanos sabían que iba a haber un juicio final, porque lo oían en la sinagoga, lo oían en el templo, lo oían en los fariseos, lo oyeron en los apóstoles, y tal vez lo oyeron hablar a Jesús. Entonces le dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y qué implica creer en el Señor Jesucristo? Porque si hoy preguntamos a la mayoría, todos van a decir, sí, yo creo en Jesucristo, yo creo en Cristo. ¿Y son salvos? Leamos Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15, Jesús comienza su público ministerio ya en acción en la gente, a meterse con el pueblo y comenzar a enseñar y a hablar. ¿Qué dice Jesús? Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando las buenas noticias del reino de Dios, o sea, son buenas noticias. ¿Cuáles eran? El anuncio, la proclamación de buenas noticias, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, crean en las buenas noticias. Aquí aparece la primera condición, entre comillas, arrepiéntanse y luego crean. Pero Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Porque el creer en Jesucristo conlleva automáticamente en un arrepentimiento. Porque nosotros ponemos, y ayer viendo una carrera de NASCAR, de carrera de autos, hay un piloto que es cristiano y tiene en su auto, ¿no?, Juan 3:16. Entonces los comentaristas que siempre lo ven, dicen, y bueno, yo no sé ni idea lo que dice Juan 3:16 y por qué puso este piloto ese versículo. Entonces el otro dice, a ver, y buscó en la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea sea salvo. Eso es lo que dice. Y entonces ellos decían, ah, bueno, eso es muy religioso, ¿no? Un piloto muy religioso. Y queda ahí. Es un versículo que para nosotros es bárbaro, fabuloso, y lo predicamos porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, ¿no?, envió a Jesucristo, sean salvos. Y nadie lo entiende. Porque esta gente por hecho, wow, mira, qué bueno, cómo Dios nos ama, es lo que está dando este mensaje este piloto. Cómo Dios nos amó, que envió a Jesucristo. Por algo envió a Jesucristo, ¿no? Uno podría analizar, y vamos a ver más adelante, cómo el mensaje de Dios debe ser anunciado y debe ser creído. Pero cuando yo leo los versículos así, es como que no me dice nada. No sé si les da esa impresión. Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, ahora vemos aquí a Jesús, dice, el reino, ¿no? El tiempo se cumplió, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Predicamos de la misma forma. Le decimos a la gente, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo para que todo aquel que en él crea sea salvo. Le decimos, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree en el Evangelio y será salvo. El reino de Dios ha venido. ¿Y qué significa para los latinos? ¿Qué significa para los iberoamericanos creer en Jesucristo, ser salvo, arrepentirse y ser salvo? A veces el no entender o el no hablar correctamente el mensaje de salvación, el Evangelio, las buenas noticias, hace o como consecuencia obtenemos un resultado a veces negativo o mal entendido y encontramos o podemos encontrar en la iglesia muchísima gente que no es salva y está en la iglesia. Entonces vamos a ir avanzando un poquito más. Hechos capítulo 2, verso 37 al 39. El primer mensaje del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque allí descendió el Espíritu Santo. Había mucha gente en Jerusalén por la fiesta que se celebraba allí, que tenían que venir los judíos de todas las naciones y de todo el territorio de Israel al templo a hacer las ofrendas, que era la fiesta de las cosechas, que en la Biblia en griego hablan Pentecostés, que eran 50 días después de la Pascua. Recuerden que Jesús murió en Pascua, estuvo 40 días luego que resucitó con los discípulos, y una semana después vino el Espíritu Santo, que Jesús le dice, no se muevan de Jerusalén hasta que se cumpla lo prometido por el Padre, que iba a enviar al Espíritu Santo. Serán bautizados, sumergidos en fuego, en el poder del Espíritu Santo. Y luego de allí ustedes me serán testigos. Ustedes allí podrán predicar las buenas noticias. Entonces, en este momento toda la gente se agolpa porque hubo un estruendo, hubo señales de esto. Entonces, Pedro comienza a predicar de Cristo y da
la narrativa, ¿no? De cómo Dios cumplió todas las promesas escritas en Moisés, en los Salmos, en los profetas, que era necesario que el Cristo sea crucificado y ustedes mataron al autor de la vida, no creyeron en él, pero era necesario que él muera porque estaba escrito en los salmos, pero también él resucitó como también estaba escrito, o sea, una exégesis allí, una explicación maravillosa de Pedro, un pescador, ¿no? Con todos sus problemas y su carácter que era, pero allí estaba el Espíritu Santo que lo tomó y comenzó a predicar y a hablar de Cristo. Y verso 37, la multitud dice, al oír esto, todo este mensaje, lean ese capítulo 2, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles que estaban con Pedro, le dice, varones, amigos, hermanos, ¿qué haremos entonces? Porque fue tal el mensaje, y que es un mensaje que los judíos en aquel entonces lo conocían porque leían los salmos, leían la Torá, libros de Moisés, leían los profetas, eran anunciados en la sinagoga. Todos los días, Jesús dice, todos los Shabbat es anunciado quién era el Mesías, era anunciado la ley, crean a los profetas, crean a Moisés y creerán en mí. Por lo tanto, el mensaje debe ser bien explicado, no un versículo al azar, porque como yo dije, estos comentaristas, relatores de esta carrera, la leyeron el mensaje. Ah, bueno, es religioso, es alguien que va a la iglesia, pero no entendieron el concepto profundo de ese mensaje, de ese verso. O sea, un versículo no dice nada, ¿sí? Primero, no dice nada. Pedro explicó, Pedro expuso las escrituras explicando el cumplimiento de esas escrituras. Entonces le dice, cuando le preguntan qué haremos, Pedro les dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. O sea, que es para todos la salvación, para todos es el perdón de los pecados, recibirán el don del Espíritu Santo. Pero le dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Otro mensaje, otra, eh, otro argumento, podríamos decir. Primero leímos a Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Luego leímos a Jesús, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Aquí vemos a Pedro diciendo, arrepiéntanse y bautícense. Entonces, ¿cómo es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje, no? Arrepiéntanse y van a ser y crean el Evangelio, crean en Cristo, porque Jesús también dijo, el que no cree en mí ya ha sido condenado, crean en mí. Entonces, bueno, si creo en él, yo creo en él, soy salvo, listo. ¿No? Si yo tomo esa palabra, como está en el español y como está traducida, yo digo, bueno, creo en Cristo. Todos nosotros decimos, creo en Cristo. Usted va a la iglesia católica, cree en Cristo. Los testigos de Jehová creen en Jesucristo. Los mormones creen en Jesucristo. Los judíos no creen en Jesucristo, creen en Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero usted va a hacer una encuesta en la calle, ¿usted cree en Cristo? Sí, creo en Cristo.
Se planta una iglesia cristiana y todos creen en Cristo. Sí, yo creo en Cristo. Gloria a Dios, creo en Cristo. Sí, ¿cómo no voy a creer en Cristo? Y soy salvo. Pero otros van a decir, no, tiene que arrepentirse. Arrepiéntense y será salvo. ¿Y qué es arrepentirse? Hoy podemos ver que cada día la gente se arrepiente de algo, ¿no? ¿Cuántos maridos que golpean a su esposa y luego llorando se arrepienten? ¿Cuánta gente en la iglesia va a la iglesia, se confiesa con el sacerdote, arrepentido de lo que hizo, confiesa hasta su pecado? Engañé a mi esposa, engañé a mi esposo, le pegué a mi hijo, le mentí, no sé, robé. Lo que la conciencia le va dictando en su corazón y arrepentido y tal vez llorando con lágrimas, arrepentido, van a la iglesia, van a pedir perdón, van a confesar su pecado, pero ¿eso garantiza la salvación? ¿Garantiza que yo le diga a la gente arrepiéntense y serán salvos? ¿Garantiza que son salvos porque le digo crean en el Señor Jesucristo y serán salvos? ¿Garantiza que le diga como Pedro aquí arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados? ¿Cuánta gente se ha bautizado en la iglesia? Y tenemos a lo mejor en un año 40, 50, 60, no sé, hay iglesias que bautizan a dos, hay iglesias que bautizan a cientos, otras bautizan a miles, otras van al Jordán a bautizar, otras van al mar a bautizar. ¿Garantiza que son salvos? Es una pregunta que hay que hacerse, porque la salvación no es algo muy liviano. Recuerden que pagó un precio muy alto Cristo para nuestra salvación, ¿sí? Él hizo todo, sufrió los látigos, la corona de espina, los golpes, los clavos, la lanza, el dolor, el sufrimiento de cargar sobre él todos nuestros pecados. El hecho de ver al Padre que lo dejó solo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado, me has dejado? Cuando la promesa de Dios es, no te dejaré y no te voy a abandonar o desamparar. Pero aquí Dios tiene que soltar a Jesús, dar la espalda a Jesús, porque era el castigo de nuestra paz. Él se hizo pecado, no un pecado, no dos pecados, sino que se hizo pecado. Y hay que entender qué significa eso. Porque dice que cargó nuestros pecados, Él llevó en la cruz nuestras iniquidades y también cargó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Entonces Él se vistió, Él se hizo pecado. Es como concentrar, ¿no? Un concentrado para poder tener en un solo lugar todo lo que nosotros hacemos. Él cargó la mentira, la impureza, los malos pensamientos, el engaño, lo falso, lo oscuro, la idolatría, adulterio, fornicación, violencia, muerte, todo lo que hay en el corazón, todo lo que el diablo puso en Adán y Eva, por cuanto ellos pecaron y fueron destituidos, separados, echados fuera de la gloria de Dios. Entonces era necesario que otro hombre, otro Adán, pudiera pagar ese precio, cargar el pecado de todos nosotros. Pero tenía que ser alguien
puro, alguien sin pecado. Entonces Él pagó ese precio. Pero si yo digo, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos, todo el mundo cree, casi todo el mundo cree en Jesucristo. Entonces soy salvo. ¿Por qué no voy a ser salvo si yo creo en Cristo? Y tal vez todas las Pascuas lo recuerdan cuando murió y resucitó, celebró y las iglesias cristianas lo celebran. ¿Cuántos celebran el nacimiento de Cristo? Y todo el mundo toma a Cristo como un personaje histórico. Yo creo, sí, yo creo en Él. Pero luego dice, arrepiéntanse. ¿Y todos los que se arrepienten son salvos? ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? Porque como les dije, ¿cuánta gente va al confesatorio o a la iglesia con el sacerdote y se confiesa su pecado arrepentido? ¿Cuánta gente se arrepiente todos los días? No sé, porque tomó, me arrepiento de haber tomado, me arrepiento de haber comprado esto, me arrepiento de haberme casado con esta persona, me arrepiento de haberle golpeado, me arrepiento de haber viajado acá, me arrepiento de esto, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. ¿Y son salvos? ¿Son salvos porque creo al Evangelio? Sí, es parte. Yo lo que quiero hoy transmitirles es entender el mensaje, porque a veces podemos interpretarlo de una forma que no es la correcta y tal vez así enseñamos y podemos llegar a un punto de que la gente que tenemos en una iglesia o que seguimos a Cristo, que seguimos una religión cristiana, tal vez estamos lejos de ser salvos. Amén. Sigamos leyendo. Hechos, capítulo 3, verso 19. Y aquí encontramos otra palabra interesante. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Primero leímos que Pablo dice, como dice, crean en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Luego leímos a Cristo que dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, crean, arrepiéntanse y crean a las buenas noticias. Luego tenemos a Pedro que dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor para perdón de pecados. Y encontramos ahora el mismo mensaje de Pedro luego que había sanado un paralítico y se juntó la gente en el templo y él les predica y le dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor refrigerio, bendiciones, venga paz, venga gozo, venga descanso, venga sanidad, sean prosperados, sostenidos, fortalecidos, reciban refrigerio, aliento en sus vidas. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se entiende, ¿no? A lo que apunto. Nosotros tomamos a veces para evangelizar un versículo, dos versículos de esto y lo predicamos. Y la gente tal vez pase al frente y diga, me arrepiento, voy a creer, voy a pasar adelante, el pastor va a orar, voy a repetir la oración, hago la oración, ven a mi corazón, Señor Jesús, y vuelvo a mi casa. ¿Es así? En algunos casos sí. Unas personas entendieron, porque lo que vamos a ver es lo que ocurrió
primero con la gente que escuchó el mensaje de Pedro. Se compungieron de corazón. O sea, algo les tocó en el corazón, algo movió su interior, algo le está diciendo en su interior, tengo que cambiar, estoy mal delante de Dios, entiendo que yo no puedo ser libre de mi pecado. Ahí va el punto del mensaje. Entiendo que soy malo, pero no soy malo porque le pegué a alguien, no soy malo porque a lo mejor maté a alguien, no soy malo porque cometo adulterio, porque engaño a la persona, porque robo. No, no, soy malo de naturaleza porque fui alejado de la santidad, de la gloria, de la imagen de Dios por la semilla que fue implantada en Adán y Eva. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Que la pregunta que ellos le dijeron a Pedro. Entonces, ¿qué voy a hacer si rechacé, matamos al autor de la vida, fue crucificado, derramó su sangre, lo rechazamos, gritamos, crucifíquenle, crucifíquenle? Pero con el mensaje de Pedro entendieron que era necesario que eso ocurra para que ahora haya una apertura, un camino abierto a una reconciliación con Dios, que eso implica, se entiende y se comprende para el pueblo que lo escuchó, ahora puedo estar en paz con Dios. Antes éramos hijos de ira, o sea, el pecado, la maldad, me llevaba a tener la ira de Dios en contra mía, que iba a llegar un punto que íbamos a ser condenados a muerte porque éramos hijos de ira. Estábamos separados, perdimos la imagen, la gloria de Dios en nosotros. Por eso que ellos hacían todos los rituales y por eso que hacían los sacrificios y las ofrendas. Pero cuando ellos comprendieron el mensaje que vino encapsulado en Cristo, que vino mediante Cristo encarnado, el mensaje de Dios, de amor, de tal manera, Dios amó que envía a su único Hijo, al segundo Adán, al hombre pero sin pecado, que fue tentado igual que nosotros, que tuvo la misma oportunidad de pecar como nosotros, pero él fue sin pecado, una sangre pura que no estaba manchada. ¿Qué hizo? Él cargó el pecado. Entonces, ¿qué debo hacer yo ahora frente a ese mensaje? Y ahí entra la palabra arrepentirse. ¿Qué es arrepentimiento? Yo muchas veces lo dije, no es sentirse mal, como yo, uy, hice esto, me siento mal, me arrepiento. No, mi amor, no lo voy a volver a hacer y lo vuelvo a hacer. ¿Cuánta gente arrepentida sigue y sigue cometiendo los mismos pecados? Sigue castigando, sigue golpeando, sigue emborrachándose, drogándose, sigue robando, sigue mintiendo, sigue metiendo la pata, se arrepiente, llora, se golpea y a veces mucha gente arrepentida se suicida porque no encuentra una forma de liberarse de ese vicio, de esa depresión, de esa violencia que está dentro, de ese adulterio que está dentro del corazón, de ese engaño que está dentro del corazón, de ese mentiroso que está dentro del corazón, de ese ladrón que está dentro del corazón. Ya hay un corazón tan perverso que no puedo liberarme y aunque me duela y me arrepiento y lloro y pataleo y que hago como hago, no puedo cambiar. ¿Qué haremos entonces? Y ahí aparece la palabra arrepentirse, creer en el Evangelio y luego ser transformado.
Entonces, el arrepentimiento me lleva a la salvación me lleva a un cambio de vida. No es que me arrepiento y soy salvo. El ser salvo me lleva a un cambio de vida. Por eso que aquí Pedro dice, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Qué significa convertirse? Cambiar de vida, transformar mi vida, ser una nueva persona, convertirme al Señor, que lo vamos a leer en 2 versículos de los profetas, es ser como Él. En otras palabras, revestirme de Cristo. Ya no soy yo, ya no es mi engaño, ya no es mi mentira, ya no es mi pecado, sino que ahora me convierto al Señor y eso hace una transformación en mi vida. Ezequiel, capítulo 18, verso 30, dice, por tanto, yo los juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor. Conviértanse y apártense de todas vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina. Este mensaje los judíos lo tienen. Por eso que entendían el mensaje de Cristo, entendían el mensaje de Pedro, pero no sabían qué hacer, qué debo hacer, porque yo entiendo lo que significa convertirse. Convertirse y arrepentirse habla de esto, apartarme de mis transgresiones, apartarme del pecado, volver a Dios y apartarme del pecado para que mi pecado no sea causa de mi ruina. ¿Por qué está el mundo en ruina? A causa de la iniquidad, a causa del pecado, de mi pecado, que a veces le echamos la culpa al otro, pero es mi pecado, el pecado del otro, el pecado de la humanidad. Entonces, Ezequiel le dice al pueblo de Israel, conviértanse a mí y apártense de todas vuestras transgresiones. Joel, capítulo 2, verso 13, dice, rasgad, o sea, romper vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque en la antigüedad, cuando pecaban, se rasgaban las ropas, se echaban silicio en señal de arrepentimiento. Pero aquí le dice, rasguen vuestros corazones y no vuestros vestidos, y conviértanse al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, tienen que rasgar su corazón, no su ropa. Por eso que el arrepentimiento, por eso que el creer en el Señor Jesucristo no es un acto externo, es algo del corazón. Romper el corazón de piedra, quebrar el corazón de piedra y convertirse al Señor, entregar mi vida al Señor para que Él haga una nueva persona. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. O sea, el mensaje a Israel siempre fue el mismo: conviértanse a mí, vuélvanse a mí, rasguen sus corazones, conviertan sus corazones, porque yo soy misericordioso. Y es por eso que luego este mensaje, yo leí 2 versículos nada más, pero todo el Antiguo Testamento está plagado del mensaje de amor de Dios, del arrepentimiento, de la conversión, que luego este mensaje se encapsula, se encarna en Jesús. Por eso que Juan dice, y la palabra se hizo
carne y habitó entre nosotros. Y esta palabra de misericordia, de clemencia, de amor de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros e hizo las obras que Dios quería hacer al pueblo: sanarlos, liberarlos, amarlos, perdonarlos, reunirnos otra vez, como el hijo pródigo, reunirnos otra vez en casa, vuelvan a casa otra vez, yo los perdono. Entonces la pregunta es de lo que los judíos dijeron: ¿qué debemos hacer? Cuando yo entiendo que estoy lejos de Dios, cuando yo entiendo de que no puedo acercarme a Dios por mi pecado, por mi condición, no puedo, ¿qué debo hacer? Estoy condenado a muerte, ¿qué debo hacer para librarme de la muerte? Ahí está la salvación. ¿Qué puedo hacer para salvarme de la condena eterna? Esa es la pregunta. Entonces ahí está la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese es el amor encarnado de Dios diciéndote: yo te perdono, eres salvo de la condenación de la muerte eterna. ¿Y por qué? Porque Él pagó el precio, porque Él cargó la muerte, porque Él se hizo muerte, porque Él se hizo pecado. Él fue a la muerte y por su muerte Él condenó a la muerte, porque Él no debía morir y resucitó para que nosotros hoy seamos justos delante de Dios. Entonces, ahí cobra entendimiento del por qué yo debo arrepentirme. ¿Por qué debo arrepentirme? ¿Porque me dolió el pecado? No, es porque yo tengo que volver a casa y estoy yendo por el camino equivocado. Esa palabra arrepentimiento lo entendieron. ¿Por qué? Porque siempre Dios le dijo: arrepiéntase. Y cada año debían recordar sus pecados y arrepentirse en el día del perdón. Y era volver a Dios. Toma el camino que te lleva a Dios. Vuelve a casa, vuelve al jardín del Edén, vuelve a mi presencia, vuelve conmigo, hijo mío. Ese es el mensaje del arrepentimiento. Deja el camino de las transgresiones, de la iniquidad, del pecado que te lleva a la muerte eterna. Arrepiéntete, o sea, date la vuelta, comienza a mirarme a mí, vuelve a mi casa, vuelve a tu lugar, a tu morada, vuelve conmigo, dice Dios. Pero ¿cómo puedo volver si estoy alejado, destituido de tu presencia? Yo me fui por mi desobediencia, mi pecado, me alejé, pero Él dice: pero aquí está el camino nuevo y abierto para que vengas, que es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Vengan al Padre, vengan a Dios por medio de mí, el nexo, la unión. Entonces ahí donde dice: arrepiéntanse, vuélvanse a mí y conviértanse, sean un nuevo hombre, sean como Cristo, revístanse de Cristo, porque a través de Él ustedes vuelven a casa. Yo los reconcilio, ya están reconciliados conmigo, estamos en paz. Y es ahí donde se usa la palabra crean. Yo debo creer que eso es suficiente, que ya a través de Cristo yo entro nuevamente al Señor, al redil, a la morada, al templo, a la casa, al jardín del Edén. Vuelvo a mi Dios, vuelvo a quien le pertenezco. Esa es la buena noticia, que ya el pecado, la muerte, ha sido juzgada, ha sido vencido por medio de Cristo, cosa que antes no ocurría. No podía el pueblo de Dios, Israel en aquel entonces, tener una reconciliación con Dios.
simplemente hacían rituales que les recordaba que Él es santo y nosotros impuros, y nosotros estamos en transgresión, nosotros estamos esclavos del pecado, no podemos liberarnos. Entonces, cuando Pedro predica, anuncia todo lo que Dios había hablado por medio de Moisés, por medio de los salmos, por medio de los profetas acerca de Cristo, ellos entendieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le da vida al mensaje. Es el que le da el poder al mensaje. Y entonces se compungieron, entendieron, comenzó a sentir esa convicción interna. Ah, esto es lo que Dios dijo. Sí, Cristo fue el mensaje de Dios hecho carne y Él pagó el precio, el cordero que fue allí crucificado. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? ¿Qué hacemos ahora con todo esto? ¿Qué hacemos ahora con lo que Cristo hizo? Entonces Pedro dice, bueno, arrepiéntanse. Y el bautizarse, que él le dice, implicaba lo que también dijo en el capítulo 3: convertíos. El bautismo es morir a mi vida antigua, morir a quien yo era y resucitar con Cristo a una nueva persona. Juan capítulo 3, leemos allí a un gran hombre de Dios, fariseo, erudito, dice que era un principal entre los judíos. No era cualquier fariseo, no era cualquier religioso, era alguien muy importante en el pueblo judío. Era parte del Sanedrín, o sea, del directorio, podríamos decirlo así, de los fariseos, de los religiosos de Jerusalén, que ellos recorrían todo Israel enseñando, tenían alumnos a su cargo, eran principales, eran muy respetados en Israel. Y él fue de noche a Jesús para que no lo, no sé, no lo rechacen luego, porque sí, ¿cómo fuiste a visitar a Jesús? Entonces, ¿qué le dice el verso 2 del capítulo 3? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, rabí, maestro, tú has venido de parte de Dios. ¿Qué le responde Jesús automáticamente? Verso 3: de cierto, o sea, verdaderamente te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Acá no habla de creer, no habla de arrepentirse, le dice el que no nace de nuevo, el que no es otra persona, el que no se convierte, el que no es transformado, el que no ha cambiado, no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar, no, por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dice: de cierto te digo que el que nace del agua, el que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo a un principal de la sinagoga, a un gran maestro de las escrituras? Le está diciendo: tú no debes nacer en la carne nuevamente, tú debes nacer en el agua purificadora de la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Era Él, Jesús. Si no naces a través mío y por el Espíritu de Dios, no puedes ver ni entrar al reino de Dios. Esto es lo maravilloso. Este es el milagro del nuevo nacimiento, que no es por obras, que no es por dolor, porque yo me arrepiento, lo siento, te pido perdón, que es bueno,
pedir perdón y está bien hacerlo, pero el arrepentimiento, el creer al Evangelio, el bautizarse, el convertirse, significa entender lo que Cristo hizo. ¿Quién soy yo delante de Dios? ¿Cuál es mi condición? Y es lo que ofrece el Señor, una nueva vida nacida a través de Cristo, que es la conversión. Cuando yo creo en lo que Él hizo, entonces lo miro a Él, vuelvo a casa a través de Él y automáticamente el Espíritu Santo me hace una nueva persona. Y esa palabra, ese mensaje de Dios se hace vida en mí. Por lo tanto, el arrepentimiento me hace salvo porque ahora yo me reconcilio, yo voy por el camino de la transgresión, el camino de la muerte, el camino del pecado, el camino alejado de Dios, pero me llega el mensaje de que alguien te está diciendo, mira, date la vuelta, vuelve a casa, Dios te espera, tu Padre está con los brazos abiertos, ¿qué haces en este camino muriendo? Esclavo del pecado, sin vida, sin esperanza, en oscuridad, en dolor, vuelve a casa. Dios se ha reconciliado contigo mediante Cristo. Míralo a Él, mira lo que Él hizo, cree, entonces entras en esa salvación y el Espíritu Santo te transforma en una nueva criatura. Por lo tanto, el arrepentimiento no es una emoción, un sentimiento que me arrepiento y luego vuelvo a hacer lo mismo. El arrepentimiento verdadero que me lleva a la salvación es aquel que dice, me doy la vuelta, dejo el pecado, dejo mis transgresiones, me alejo de ellas y me voy hacia mi Padre, hacia mi Dios. Por lo tanto, esa acción me lleva a un cambio de vida. Y yo antes mentía y ahora ya no miento. Antes robaba y ahora no robo. Antes era idólatra y ahora creo en un solo Dios. Antes no oraba y ahora oro. Antes no hablaba con Dios, ahora hablo con Dios. Antes yo no cantaba, ni me alegraba, ni me gozaba en Dios, ahora me alegro y me gozo en el Señor. Antes no leía la Biblia, ahora la leo. Ahora es mi pan de cada día, ahora es mi alimento espiritual. Ahora voy buscando a Dios cada día y me voy alejando de las transgresiones, del camino del pecado, del camino de muerte y voy hacia la vida, hacia la luz, hacia el conocimiento de un Dios maravilloso, altísimo, poderoso, glorioso, que me ama, que me perdona, que está conmigo, que me cuida, que me abraza, que no hay Dios tan grande como mi Dios, no hay obras tan grandes como las obras de mi Dios, los milagros, maravillas que me siguen porque Él está conmigo y yo estoy con Él y ahí entiendo, amarás al Señor, tu Dios, y yo lo amo a Él y Él me ama a mí. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias, porque hay mucha gente arrepentida, pero que no es salva. Hay mucha gente que cree en Cristo y no es salva. Hay mucha gente dentro de una institución religiosa, pero no son salvos. El Evangelio se simplifica en entender primero el mensaje de amor de Dios, rasguen sus corazones, arrepiéntanse, desechen lo malo y conviértanse a mí, vuélvanse a mí,
hagan arrepentimiento, o sea, den la vuelta, entren por este camino, vengan a mí, porque yo soy misericordioso, soy clemente, soy lento para castigar, para poner la ira en ustedes, mi ira por el pecado, porque me duele el castigo, dice Dios. Vuélvanse a mí. Por lo tanto, llega Juan a escribir: de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea sea salvo, no se pierda. Pero Cristo dijo: el tiempo se ha cumplido. O sea, ¿qué tiempo? El tiempo donde el mensaje de Dios dejó ser de los profetas. El mensaje de Dios dejó de ser de los salmos, dejó de ser de la ley de Moisés, sino que se hizo carne el mensaje de Dios. Y es ahí donde se manifiesta el amor de Dios en persona, el perdón de Dios en persona. Entonces Jesús que dice: el que cree en mí, el que cree en el mensaje del Padre, será salvo. Por lo tanto, arrepiéntanse, vuelvan a mí. A través mío vuelvan, el que cree en mí, el que viene a mí, yo no le echo fuera, y a través mío ustedes serán reconciliados con Dios, tendrán una relación con Dios y lo amarán y le servirán y serán una nueva criatura. Y terminamos con Hechos capítulo 26, verso 20, donde aquí sí Pablo, a un rey romano, a un gran que era Agripa, que era uno de los Herodes de aquel entonces, gobernador, que reinaba en un sector de Medio Oriente, le dice Pablo, Hechos capítulo 26, verso 20, y con esto sintetizamos y encerramos el mensaje. Dice, si no, le está explicando de lo que él venía haciendo, predicando el Evangelio, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, él anunció a los de Judea, Jerusalén, Damasco, a los gentiles, que anunció que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Si yo digo me arrepentí y mis obras no lo confirman, estoy siendo engañado o mentiroso. Acá dice, conviértanse, primero arrepiéntanse, vuelvan a Dios, conviértanse, revístanse de Él, sean como Él, hagan la paz con Él. Eso es lo que habla de convertirse. Y luego dice, y hagan obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué significa dignas de arrepentimiento? Obras dignas de que estoy en el camino correcto, que estoy en el camino de la vida, en el camino de la verdad, en el camino que es de Dios, que es el camino de luz. Soy hijo de luz, soy hijo del día, soy un hijo de Dios, hago obras dignas que reflejan, que manifiestan. Soy una carta abierta, una carta escrita en persona. La gente ve en mí las obras de Dios como lo fue en Jesús. Soy ahora aquel portador por el Espíritu Santo y por la palabra que me hizo nacer de nuevo, un portador del mensaje de Dios, de que dice, reconcílense conmigo, vengan a mí, que soy amplio en perdonarlos. Vengan a mí, que soy misericordioso, que soy clemente. Vengan a mí, dejen el pecado, dejen ese camino y de mí recibirán refrigerio, recibirán gozo, alegría, paz, bendiciones mías. Yo los guardaré, los protegeré, yo seré su pastor, los voy a defender del enemigo. Ese es el mensaje del Evangelio de las buenas noticias. Arrepentimiento verdadero me lleva a la salvación.
y la salvación me lleva a una nueva vida, a hacer obras dignas de arrepentimiento. Amén. Vamos a orar. Esperamos que el Señor les hable, que puedan entender para ustedes también hablar a la gente del verdadero evangelio, de qué significa estas buenas noticias, es poderlo explicar y que el Espíritu Santo sea el que tome las palabras para que el oyente pueda ser compungido, tocado. Yo necesito esto. Yo entiendo ahora. Yo me reconozco que estoy mal delante de Dios, pero creo al Evangelio, creo en Cristo, me vuelvo a Él, voy a cambiar, pero ya no es mi fuerza, ya no es mis obras, es lo que Él hizo por mí y Él me llevará hacer obras dignas de arrepentimiento, un hombre nuevo, cuando yo rasgo mi corazón, quebranto mi corazón delante del Señor. Cerremos nuestros ojos y hoy es una buena oportunidad también, porque si hemos cometido pecados luego de haber creído en Él, luego de haber caminado y caminar en la verdad, y tal vez nos equivocamos, fallamos, Él es fiel y justo para perdonarnos, porque Él nos ama y Él no ha cambiado. Él es lento para la ira, grande en misericordia, clemente, que se duele del castigo. Por lo tanto, vengan a mí, dice el Señor, conviértanse a mí, vuelvan a casa, vengan al redil, que yo los perdono, yo los limpio, yo los hago una nueva persona y les doy un nuevo corazón para que anden en mis mandamientos, para que me amen y me sirvan de todo corazón. Bendito Señor, amado Señor, maravilloso Dios, que estás en los cielos, que estás en el trono. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador maravilloso, eterno. Gracias. Gracias por esta salvación tan grande. Nos has salvado de la muerte eterna, del juicio eterno, de la condenación eterna y has vencido. Cristo ha vencido para que hoy nosotros tengamos la reconciliación contigo. Hagamos la paz, volvamos nuestro corazón a ti y nos vistamos de Cristo, de una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer en santidad, donde el pecado ya no se enseñorea de nosotros, donde ya no somos esclavos, cautivos del pecado, ni del diablo, ni de sus demonios, ni de sus maldiciones, sino que ahora hemos recibido una vida abundante, la vida plena, la vida de Dios en nuestro corazón, la cual gobierna nuestros corazones, nuestros pensamientos, y somos ahora llamados hijos de Dios para andar en tu camino, en el camino de la vida, en el camino de la verdad, en el camino verdadero que me lleva a una vida eterna, llamado Jesucristo. Padre, miramos a ti, volvemos la mirada a ti, recibimos y creemos a tu perdón, a la reconciliación que hiciste por medio de Jesucristo. Creo, Señor, que toda maldición ha sido quitada de mi vida porque me has trasladado de la oscuridad, de las tinieblas, del gobierno de Satanás y me has llevado a tu reino, el reino de justicia, el reino del Dios vivo, el Dios verdadero, donde hay vida abundante, donde hay plenitud de gozo, donde hay abundancia, donde hay luz, entendimiento, sabiduría, donde hay fortaleza, Señor, donde puedo verte, donde puedo crecer en conocerte, en seguirte, en amarte y poder, Señor, andar cada día con tu presencia, donde todas tus bendiciones vienen sobre mí por medio
de Jesucristo. Gracias, Señor, porque me has librado de la culpa, del dolor, de la enfermedad, de la cárcel donde yo estaba. Y hoy puedo con toda libertad, porque si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre. Y hoy puedo declarar, confesar, creer y vivir diciendo, soy libre para ti, Señor. He sido libertado completamente para servirte, para amarte, para conocerte, para estar en paz contigo. Señor, gracias, muchas gracias. Y ayúdanos, Señor, a permanecer en esta fe, a permanecer en este conocimiento, a permanecer sobre la roca que es Jesucristo, parado, edificado en ella y poder anunciar estas buenas noticias en este tiempo en el cual estamos viviendo. Señor, úsanos, úsame, Señor, donde yo me mueva, donde esté la oportunidad de anunciar tu perdón, tu amor, la reconciliación, explicar el Evangelio, hablando con conocimiento, con entendimiento de lo que tú has hecho en nuestras vidas y por qué lo hiciste y lo que tú quieres hacer ahora en la vida de aquellos que están oyendo el mensaje. Padre, cuán grande es tu amor. Derrama de tu Espíritu Santo, derrama de tu Espíritu Santo sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Y levántanos con fortaleza, levántanos con tu luz, levántanos con tu poder para brillar en medio de una sociedad oscura, perversa, maligna, que no conoce a Dios, que no entiende tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a brillar en medio de ellos y que el Espíritu Santo convenza de pecados, de justicia y de juicio para la gloria de tu nombre. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, solamente tú eres digno de toda la alabanza, de todo el honor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuyas son las riquezas por los siglos de los siglos de los siglos. Amén y amén.